si hablamos de economía, Ceci, estamos en línea con Sí, uno señor. de los economistas que para mi gusto mejor analizan la realidad. Es Pablo Goldín, economista, director de la consultora Macroview. Ya está con nosotros en línea, lo saludamos. ¿Cómo va, Pablo? Buen día, acá te saludamos. Cecilia Bobes, Claudio Slotny, ¿cómo va? Hola Claudio, Cecilia, ¿cómo están? Muy bien, Pablo. La primera consulta tiene que ver con, bueno, hay todo un debate, viste, entre los distintos candidatos, incluso candidatos a ministro de Economía, como es Melconian, sobre, bueno, qué hay que hacer a partir del 10 de diciembre en caso de, bueno, ya sea Massa, ya sea Bullrich, ya sea Milei, sean presidentes, a ver cómo se sigue. Pero yo antes de eso quiero hacerte una pregunta. ¿Cómo llegamos a diciembre? ¿A vos te parece que tiene que haber o puede haber otro salto cambiario antes de diciembre, o digamos antes del balotaje? No sé dónde poner el límite, o con lo que ya se hizo esta devaluación del 22% alcanza, digamos, y con el dólar soja, el nuevo dólar soja, el Banco Central compra divisas y, bueno, la verdadera discusión del tipo de cambio tiene que pasar para después del 10 de diciembre. Bueno, creo que diste en el clavo, sintetizaste las dos incertidumbres más grandes que vamos a tener de acá a los próximos meses. Una, los próximos o los 100 días que van, desde el día después de la PASO, 14 de agosto, hasta el día después del eventual balotaje, el 20 de noviembre, son justo 100 días. Esos 100 días van a estar asignados básicamente por lo que vos decís. Si hay otro salto cambiario, no hay otro salto cambiario en la transición electoral hasta que elijamos presidente. Y la segunda gran incertidumbre que empalma con la duda del salto cambiario 2 o no salto cambiario 2 es el programa económico o la política económica futura a partir del 11 de diciembre. Las dos cosas generan incertidumbre porque las dos cosas se van sumando y se van acumulando. Con respecto al salto cambiario, y bueno, uno tiene que pensar tres cosas. Cuando uno en Argentina se devalúa, hay que mirar tres cosas para ver si alcanza o no alcanza, o si viene o no una devaluación 2 o no viene. Una es como si el Banco Central compra o no compra dólares después de la primera devaluación. En ese sentido, uno puede decir que el Banco Central está comprando dólares. Sí, está comprando dólares. En las últimas semanas el Banco Central ha estado comprando dólares. Ahora, esa compra de dólares tiene más que ver con que los exportadores venden más o tiene más que ver con los que los importadores compran menos. Bueno, ninguna de las dos cosas. Lo que más tuvo que ver en las últimas semanas es porque se cerró nuevamente el grifo de los pagos de importación. El Banco Central ha pagado muy poca importación y entonces el Banco Central compra dólares. ¿Es una compra de dólares permanente? No, es una compra de dólares transitoria hasta que se tenga que abrir de nuevo el grifo. Ahora viene el dólar soja 4, que es una manera de seguir ganando minutos, de seguir ganando días, para que empiece a los productores y los aceiteros empiecen a vender un poco más de soja. Esa soja que se puede vender de más en septiembre, que algo se puede vender, se va a vender de menos en octubre, se va a vender de menos en noviembre. Así que con respecto a la posibilidad del salto cambiario 2, no sé si ganamos tiempo o perdemos tiempo con esto del dólar soja 4, porque le estamos sacando soja los próximos meses. El segundo tema es si va a venir una devaluación o no, otra devaluación o no, es la brecha. Cuando uno devalúa, ¿qué trata de hacer? De que la brecha baje. El dólar de abajo, el más barato, sube y que alcance un poquito más al de arriba. No ha pasado, porque con la brecha teníamos una brecha de 100 cuando antes de devaluar, ahora tenemos una brecha de más de 100 después de devaluar. Y la tercera, que uno siempre mira para ver si alcanza o no alcanza con una sola devaluación, es la inflación. Si la inflación se come rápido o no se come rápido el salto nominal del dólar. Y en este caso, la verdad que es casi récord. En Argentina, cuando uno devalúa sin programa, cuando uno devalúa medio desordenadamente o a la carga barraca, generalmente la inflación se lo termina comiendo al salto. Ahora, puede demorar 8 meses, puede demorar un año, puede demorar un poco más, depende de los saltos que uno quiera analizar. Esta no va a tener ni 3 meses. A los 3 meses del salto cambiario del 14 de agosto, vamos a ver que el tipo de cambio contra la inflación se habrá evaporado y vamos a estar de nuevo como en el punto
ya sea porque si el Banco Central compra o no compra, ya sea por la brecha, ya sea por la inflación, a mí me parece que estamos a la vista de otro salto cambiario en algún momento de esta transición de 100 días que quedan hasta que conozcamos al presidente. Ah, mirá vos, bueno, es importante esto que estás diciendo. Vos lo que estás manifestando, lo que nos estás contando, evaluando, es que en estos 100 días, desde que fueron las PASO, hubo una devaluación del 22%, pero en la transición, antes de la próxima, de que asuma el nuevo gobierno, ¿vos creés que va a haber un nuevo salto cambiario por todo esto que recién comentaste? Digamos que no... Bueno, no a ver, uno puede decir, pues, no me voy a jugar la vida en este pronóstico, pero todos los caminos conducen a que en algún momento seguramente con esto del dólar soja, que yo, esto va a llegar a la elección del 22 de octubre, pero en algún momento entre el 22 de octubre, vamos a ver si hay primera vuelta o segunda vuelta, y el 19 de noviembre, que sería la eventual segunda vuelta, en algún momento de esos, yo creo que algún reacomodamiento nuevo del tipo de cambio lo va a imponer la realidad. No es que el ministro tiene el control de la situación, la realidad tiene el control de la situación, y a mí me parece que como están las cosas, ya sea porque la brecha se vaya, ya sea porque deje de comprar dólares y tenga que empezar a vender de nuevo, a mí me parece que estamos con alta chance de que esta no haya sido la primera devaluación de todo este proceso. Entonces, Pablo, entonces te reformulo la pregunta inicial y vamos al segundo capítulo. ¿Con qué economía se va a encontrar el nuevo presidente o presidenta? Digamos, ¿con qué economía tendrá Bullrich o Massa o Milei? Porque vos, digamos, dado este probable escenario de una nueva devaluación antes de que asuman, entonces se van a terminar asumiendo como cerca de una hiper, no sé, a ver, contanos vos qué estás viendo, qué escenario estás viendo. No, a mí me parece que vamos a votar entre octubre y noviembre, si hay segunda vuelta, seguramente vamos a votar con una tasa de inflación de 2 dígitos mensuales, bajos, no todavía bajos, y con la economía cayendo, que ya se nota mucho más en los últimos meses, y se seguirá notando en los próximos meses, como el consumo y la actividad y el mostrador se mueve mucho menos. Esa va a ser la economía con la cual vamos a votar. ¿Qué economía va a recibir el próximo presidente? Bueno, hay cosas que ya sabemos de hace mucho. Vamos a recibir una economía estancada, van a recibir una economía con un montón de problemas estructurales, con un sin empleo, con pobreza, todo eso ya lo sabemos hace mucho. Y bueno, después hay preguntas que vos son las que me estás preguntando: ¿con qué tipo de cambio lo va a recibir? ¿Con qué tasa de inflación lo va a recibir? ¿Con qué agujero fiscal lo va a recibir? ¿Con qué deuda importadora de que no se paga va a recibir? Y bueno, todas esas cosas las vamos a ir viendo sobre la marcha. Lo que está claro es que cambiaria e inflacionariamente se va a recibir una economía muy caldeada, muy movida. Ahora vamos a decir con qué tasa de inflación y con qué tipo de cambio, no lo sabemos, porque faltan semanas que van a aparecer años. Pero está claro que vamos a recibir una economía con una aceleración inflacionaria, cambiaria inflacionaria, que cada vez se hace más virulenta. Eso está clarito. Claro. Así que bueno, veremos si es un escenario. ¿Te imaginas una probable hiper, digamos, antes digamos, yo me estoy mirando con el espejito retrovisor lo que ocurrió en la época de Menem, ¿no? Que asume Menem, obviamente había habido una hiperinflación en la época de Alfonsín, asume Menem, no le encuentra la vuelta, hay otra hiper hasta que, bueno, plan Bonex y después la convertibilidad. ¿Vos lo ves así o no? Esos procesos a los que vos te referís del año 89, los dos procesos esos, muy virulentos, tuvieron como origen principal una disparada descomunal del tipo de cambio libre o del tipo de cambio paralelo, del tipo de cambio financiero, no me acuerdo en esa época cómo se habrá llamado. Cuando en la Argentina el tipo de, como si hoy fuese el contado con liqui o el MEP o el paralelo, se dispara de una manera muy rápida, arrastra al dólar oficial
y arrastra inevitablemente la inflación. En esos fueron dos situaciones distintas. En la época de Alfonsín era una tasa de inflación que ya venía totalmente desencajada, una situación macroeconómica totalmente desequilibrada, que empalmó con la elección de ese momento, acordate que en ese momento Menem no era rubio de ojos celestes, en ese momento Menem era con patilla y salariazo y revolución productiva. Eso asustaba a la economía, y entre que Alfonsín ya estaba muy debilitado y la economía estaba muy complicada, toda esa mezcla generó una espiralización muy fuerte que terminamos en julio del año 89 con 200% de inflación en un solo mes. Pero después vino la otra, la de Menem, fue distinta, porque Menem asume el 9 de julio, adelantando la asunción en ese momento, y se aplica el plan de Bunge y Bor, el famoso plan BB, que fracasa. Y en diciembre del 89, asume Herman González y liberaliza el mercado cambiario. Al liberalizar el mercado cambiario se genera otro fogonazo inflacionario, que no es tan recordado como el de la hiper de Alfonsín, pero tuvimos 4 o 5 meses, entre fines del 89 y principios del 90, de 50, 60, 70% de inflación por mes. Esos son los riesgos de liberalizar o de perder el control del mercado cambiario, de perder definitivamente el control del mercado cambiario. Esos son los temores ante eventuales liberalizaciones apresuradas, liberalizaciones improvisadas del mercado cambiario en un contexto macroeconómico tan frágil y en un contexto político tan delicado. Ese es un riesgo, que en los próximos meses algún gobierno que asuma subestime la situación y liberalice completamente el mercado cambiario de un día para el otro, se nos escape el dólar libre, único, el que sea en ese momento, arrastre la inflación y tengamos cosas del estilo de fines del 89. Claro, por eso Pablo, ahora cuando escuchamos, a Massa, digamos, no habla, en ningún momento habló de liberar el cepo rápidamente, sí lo había hecho Bullrich, y por eso ahora estamos escuchando a Melconian, digamos, justamente, ¿no? Dando alguna idea de que esto no es de un día para otro, de que, habrá que convivir. No sé si Melconian estará pensando en una segmentación del mercado cambiario, ¿no? Por alguna referencia que hizo de, tener que si alguien quiere comprar dólares, lo va a tener que comprar como ahora se hace al dólar MEP, por ejemplo, pero él dijo que los alimentos iban a tener un dólar más bajo. Entonces uno puede pensar que él va a una segmentación, digamos, a oficializar algo que ya medio existe, pero esta idea de salir del cepo rápidamente, por lo que digo, uno puede pensar que él los está diciendo para no dar la idea de que vamos a un escenario como en el 89-90. Acá la pregunta es ¿qué podría pasar? ¿Cuáles serían las expectativas ante un Milei que él dice, yo voy a dolarizar? Y tenés a todo su entorno, desde Juan Napoli a Darío Epstein, a Diana Mondino, diciendo, ojo, porque no hay dólares, no se puede dolarizar, y Diana Mondino ayer dijo directamente que no se puede salir del cepo rápidamente. Digo, eso me parece, a ver, que quiero escuchar tu evaluación, a mí me parece que va encaminado a bajar un poco las expectativas de que esto es de un día para otro, porque liberalizar rápidamente te puede llevar a lo que sucedió ya en el 90. Mira, hay dos cosas que no pueden seguir pasando, o no van a poder pasar. No puede pasar que sigamos como estamos, en el sentido de un control de cambio, de un cepo ya calamitoso, diría yo. Este cepo que cada vez sumamos más regulaciones, más trabas, más telaraña, más complicaciones, es inviable. Así no se puede seguir con una brecha de 120, de 100, de 150, lo que vos quieras. Esto es inviable, es insostenible, no es extrapolable. Ningún gobierno que asuma el 11 de diciembre va a poder seguir así como estamos. Eso es una cosa. Y tampoco podemos el 11 de diciembre aspirar a liberalizar todo y unificar los dólares así de un minuto, como sucedió en aquel 89 o como sucedió más recientemente y menos virulentamente cuando asume Mauricio Macri en el 11 de diciembre del 2015, donde se liberalizó todo de un día para el otro. Ninguna de las dos cosas son
no, ninguna de las dos cosas son continuables, ninguna de las dos cosas van a generar sostenibilidad en el tiempo, ni seguir como estamos, ni liberar todo de un minuto. Así que yo creo que lo que me imagino yo, o estimo, que va a terminar pasando en diciembre del 2023, es algo que desarme mucho de lo que hoy está armado en este atrás cambiario que no se puede casi sobrevivir, pero tampoco ir derecho viejo, libertinaje cambiario, donde uno no sabe para dónde van a disparar las variables. Eso es lo que creo que vamos a terminar teniendo, ya sea con uno, con otro, con el tercero. En las discusiones de campaña política, como dice siempre Juan Carlos de Pablo, hay que escuchar muy poquito de lo que se dice, porque se habla mucho y después uno no sabe qué queda de verdad. Pero el 11 de diciembre yo creo que vamos a tener que va a terminar pasando que se van a eliminar, se van a tachar los dos extremos y vamos a empezar a trabajar en el medio. Cuanto más rápido se salga de los controles y de los distintos dólares, mucho mejor. Pero no creo, yo no trabajaría con un escenario donde el primer día ni sigamos como estamos, ni vayamos a una liberalización absoluta, porque las dos cosas tienen mucho riesgo. Ahora, Pablo, y con esto ya te voy despidiendo, te agradezco. Ahora, $100 en el Banco Central, al contrario, como dijo Melconian en la semana, estamos en menos 10.000, que es tal cual, es el número, ¿no? Reservas netas, menos 10.000 millones de dólares. Digamos, en ese contexto, ¿qué se puede ir liberalizando? ¿Qué te imaginás vos o qué se podría hacer justamente? Porque es verdad, no podés ir cada vez a más regulaciones, porque la economía está totalmente, digamos, cada vez más emparchada y con más enfriada y con más distorsiones. Pero ¿qué pasos sí se puede dar? No, está claro que con un banco central que tiene negativo en dólares y está lleno de pasivos en pesos y no tiene ninguna otra cosa en el activo que valga demasiado, está claro que justamente vos tenés que tratar de debutar el 11 de diciembre con algún régimen cambiario que te genere algún control de la situación. Aunque a veces no es tan fácil, pero vos tenés que tratar de ser lo más conservador y cauteloso posible para tener algún control del mercado cambiario. ¿Qué es tener algún control del mercado cambiario? Dos cosas: que el dólar, que donde se fijan los precios de la mayoría de las cosas, el precio de los alimentos, de los combustibles, de las tarifas, de los medicamentos, qué sé yo, no se escape muy rápido para arriba. Tener algún cierto control del dólar, que hoy se llama oficial y que es el que fija básicamente el precio de las cosas en la Argentina, porque si empezamos a fijar el dólar con el dólar libre y, como te decía antes, empieza a dar procesos o dinámicas de disparación, que se dispara el dólar y los precios lo siguen, vamos a tener un problema. Y lo otro que hay que tener justamente en este esquema más cauteloso de arranque es que el Banco Central tenga la posibilidad de comprar dólares, de que el Banco Central trate de comprar dólares para acumular un poco de reservas, porque además hay que acordarse que el año que viene vencen unos 4.000 millones de dólares de deuda que hay que pagar a bonistas privados, o sea que hay que tener con qué. No sé si lo vamos a poder financiar o si no va a haber que recurrir a reservas, y entonces algo hay que acumular. Y entonces yo creo que vamos a tener que tratar de llegar a un régimen cambiario en el cual el Banco Central tenga cierto control de la situación, para no empezar con el pierdo el 11 de diciembre, y tenga alguna posibilidad de ir comprando dólares al ritmo que la situación macroeconómica y de la situación financiera lo permita. Obviamente que estamos hablando de un gobierno que entra con el pie derecho, controlando la situación y con un programa económico, un plan económico que no es que el 90% del plan es el régimen cambiario. Hoy estamos todos hablando del dólar y del Banco Central, pero es un pedazo de la historia. Para poder lograr cierto control del mercado cambiario tenés que hacer deberes fiscales, tenés que hacer deberes monetarios, tenés que hacer deberes estructurales, tenés que hacer un montón de cosas. No es que el partido se define en lo que haces el día uno en el mercado cambiario. Claro. Es un jugador clave, sí, porque si entras con el pie izquierdo en el mercado cambiario sonaste, pero tiene que estar empaquetado en todo un programa, que es lo que los tres candidatos van a tener que
que pensar bien y hacer bien los deberes. Ya deberían tenerlo todo hecho, obviamente, porque nos falta mucho. Sí. Pero el 11 de diciembre se terminaron las especulaciones, se terminaron los discursos, se terminaron los discursos de campaña y se empieza a gobernar. Y ahí no tenés más tiempo para pensar y tenés que entrar a la cancha y jugar. Bueno, Pablo, gracias por jugar con nosotros entonces y darnos acá en Pablo y a la Bolsa una idea de los escenarios que se pueden dar de aquí hasta diciembre, y a partir de diciembre, bueno, a ver qué nos depara la suerte. Gracias, Pablo, hasta la próxima. Chao, Claudio, nos vemos.